Y esto se llama función inversa, ¿ya? O sea, bajo el contexto que nosotros que hemos estado trabajando, po. Nosotros trabajamos con función lineal, la función afín, la función cuadrática, la función potencia. Esas son las cuatro que les van a preguntar ustedes en la prueba de transición, no más ni menos. Y lo importante de esto es que estos cuatro elementos se pueden relacionar con una propiedad o característica que tienen las funciones llamada función inversa, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de trabajar hoy día. Lo importante de la función inversa es que sirve como herramienta para determinar o caracterizar dominios y recorridos de funciones, ¿ya? Porque hablar de dominio es como súper bonito decir, ah, el conjunto de partida, muy bien, ya, pero si una pregunta te dice, y específicamente, cuáles son los números del dominio? Ahí quedamos, po, ¿ya? Lo mismo pasa con el recorrido, por lo tanto, necesitamos formalizar un poco más para ver cómo podemos responder a eso. Y esto, por favor, vuelvo a lo mismo, recuérdenlo, porque es una estrategia muy simple, muy barata, que va a servir para nosotros poder responder a ese tipo de preguntas. Por ejemplo, pregunta número 95, no sé. Determina el dominio y recorrido de una función a partir de este gráfico, ¿ya? Entonces, si yo hago la pregunta a ustedes, ¿qué me dirían? ¿Se quedarían ahí en silencio o no? ¿Qué creen? Así como lo que les presento, ¿está difícil o fácil? Esa es la pregunta mejor. ¿Podrían determinar dominio y recorrido a partir de este dibujo? ¿Sí o no? Respóndanme. Rapidito. Hola Fernanda, hola Héctor. ¿Se No, podría? No. Así con lo que ustedes se recuerdan, no. Nada. Ustedes dirían probablemente este ejercicio lo estarían en la chunte. Pero yo te voy a responder o te voy a dar una herramienta que te va a decir, pero inmediatamente cómo se responde. Lo primero de todo esto es que yo necesito que me identifiquen qué tipo de función es esto, este dibujo, de qué característica es. ¿Función lineal, función afín, cuadrática o potencia? lineal. Muy bien. Esta es una función lineal. ¿Por qué? Porque es una línea recta y que más encima pasa por el 0,0 o el origen. Perfecto. Listo. Entonces, acá les voy a entregar una técnica bien clara. Chiquillos, cuando ustedes les pregunten el dominio de una función, ustedes tienen que mirar el eje X, ¿ya? Y cuando les pregunten el dominio de, perdón, el recorrido de una función, ustedes tienen que mirar el eje Y. Entonces ahí ya empezamos a definir cosas. Entonces, estas técnicas se llaman líneas verticales y líneas horizontales. Así de simple. Si yo o tú o él quiere determinar si un número del dominio o un número pertenece al dominio, nosotros vamos a hacer líneas verticales, ¿ya? Y si esa línea vertical corta a la gráfica es porque pertenece. Me explico. Por ejemplo, digamos este 2, ¿ya? Entonces yo voy a hacer una línea vertical. Ya, línea vertical, llegué acá. Entonces, ¿corta la gráfica? La respuesta es que sí. Por lo tanto, ¿ese número pertenece al dominio? ¿Sí o no? Respóndanme. Por lo que acabo de decir. ¿El 2 como número pertenece al dominio según lo que yo hice? Vamos, ¿qué piensan? Hago otro. El 3. Ya, el 3, pues también voy a hacer una línea vertical. Voy a decir ahí. ¿Tiene punto en la gráfica? Parece que sí. De hecho, sí.
Entonces, ¿el 3 pertenece al dominio, sí o no? Ya, pues díganme, ¿qué les sugiere? ¿Qué piensan? El uno, línea vertical, corte. ¿Pertenece o no? Sí, El menos uno, línea, corte. ¿Pertenece o no? también. El menos 2, el menos 3. Entonces, si te das cuenta, yo puedo hacer esto infinitamente, po. Ojo, acá la gráfica, si bien yo la corté, pero este dibujo continúa, po. Continúa para allá arriba, continúa para abajo, y yo puedo seguir haciendo esto, po. El 4 va con acá, con uno de acá. No sé quién es, pero tiene, ¿ya? Entonces, estas líneas verticales, si cortan a la gráfica, pertenecen. Ahora alguien me podría decir, pero profe, ¿y el 3,5 pertenece o no? Ya, el 3,5 está como por ahí. Entonces yo le voy a decir, sí, pues pertenece, porque también puedo hacer esta línea de ahí, pues. ¿Ya? El cero pertenece o no. De hecho, el cero se queda ahí mismo y está justo en la gráfica. También. Entonces, ¿qué puedo concluir yo en el dominio? ¿Qué números pertenecen al dominio? ¿Todos? ¿Alguno en particular? ¿O quién? ¿Qué piensan? Entonces yo ahí lo pienso, po. El 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y así sucesivamente. O para atrás, menos 6, menos 7, menos 8 y así sucesivamente. ¿Tendrán, tendrán esta propiedad o no? ¿Qué les sugiere? ¿Sí o no? Entonces, lo que yo pienso que ustedes debieran estar pensando es que esto debiera seguir cumpliéndose, porque no hay ningún problema. Y como se cumple para todos los números, para mí todos los números significa que este dominio van a ser todos los números reales. ¿Ya? Así se define. Cualquier número que tú coloques en el eje X va a cumplir esta propiedad. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora con el recorrido? Ya. El recorrido tiene que ver ahora con líneas horizontales, no verticales. Y también vamos a hacer la misma técnica. Vamos a decir, ya, el 6, este 6, ¿tendrá corte en la gráfica? Veamos, por línea horizontal, corte. El 5, corte. El 3, corte. El 2, corte. El cero, también, ahí mismo. El menos 3, ahí. El menos 4, ahí. El menos 5, ahí. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sugiere esto? Al recorrido, ¿qué números son? Todos. También, pues, bien. Así que el recorrido también son todos los números reales, ¿ya? ¿Y cuál es la técnica? Usen esta técnica, es súper simple y se van a dar cuenta, ¿ya? De hecho, si pueden, anótenlo en algún papel o algo, esto también. Las funciones lineales siempre su dominio y recorrido son números reales. Anótalo. Ahí lo voy a marcar en una nube. Hermosa mi nube, ahí está. Y la voy a pintar. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas con esto? ¿Quién más me llegó?
Uy, yo esperaba 40 conectados. Tengo a Héctor, tengo a la Javi, tengo al José Pablo, tengo a la Vale, a la Fernanda. Salúdeme por último, pues díganme hola. Profe, está claro. ¿Está claro? Muy bien. Ya. Sigámosle. Aquí tengo otra. ¿Esta de qué tipo es? Afín. Muy bien. Ya, por lo menos tú tienes buen ojo ahí. Está identificando bien. ¿Por qué es una función afín? Porque es una línea recta, pero no pasa por el origen. No pasa. ¿Ya? Por eso que nosotros la miramos y sabemos de qué tipo es. Ya. Entonces acá vamos a la misma técnica. Si yo quiero saber el dominio, voy a mirar el eje X con líneas verticales. Entonces, por ejemplo, voy a decir el 4. Voy a cambiar de color, sí, ahí sí. El 4 tiene corte, parece que sí. El 5 también. El 6 también. El 7 si es que estuviera, también. El 3 también. El 2 ahí mismo, pero tiene. El 1 así. El 0 también, también. Los negativos, el -2 ahí arriba. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí ya se va captando la idea o no. Entonces, ¿qué me dirán ustedes? ¿Cuál es el dominio de una función afín? Vale, ayúdame. ¿Qué, profe? ¿Cuál sería el dominio en este caso? Todos los reales. También, po. Todos los números reales, o sea que básicamente cualquier número que yo coloque para allá o para acá va a tener puntito en la gráfica, ¿ya? Eso es lo importante. Muy bien. Vamos al otro. Si yo quiero ver el recorrido, entonces dijimos que tenemos que hacer líneas horizontales. Es decir, este 6 de arriba tiene corte. Uy, me quedó linda la. Este 6 tiene corte, sí. Este 5 tiene corte, también. Este 4 también. Este 3 sé que ahí mismo tiene. Este 2 tiene, tiene, tiene. ¿Se dan cuenta de esto entonces? A lo mejor fue muy rápido, pero es esto nomás, po, hacer líneas. Entonces, ¿qué sugiere esto? ¿El recorrido quién es? Todos los reales también. Muy bien. Hoy está iluminado hoy día. También, pues. Ya, entonces, más allá de que yo te muestre un pedacito de la gráfica, esta es una función afín y por lo tanto yo la puedo extender y se va a seguir cumpliendo. Entonces, igual que el caso anterior, todas las funciones afines, coma, tanto su dominio como su recorrido será todos los números reales. Anótalo. Ahí está. La pinto también. Entonces, que no le cuenten cuento, po. Si por X motivo a ti te sale una pregunta relacionada con una función afín y te dice, la siguiente es una función afín, ya, no importa cuál sea. Te muestran un dibujo y te van a decir, determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Y la primera afirmación que te sale es que el dominio son todos los reales menos el 5. ¿Eso va a ser verdadero o falso? Díganme. Vuelvo a preguntar. Te sale una pregunta en la prueba de transición y te dice, y te muestra un dibujo similar. Y te dice que es una función afín. Y te dice
que la primera afirmación debe determinar si es verdadera o falsa. Y esto dice, el dominio de esta función van a ser todos los números reales menos o salvo el 5. ¿Eso va a ser verdadero o falso? Falso. Falso, po, ¿ya? Y eso, ojalá si se lo pudieran grabar, mejor todavía, porque así no tienen que estar escribiendo nada, no tienen que andar justificando nada, simplemente tendrían que estarlo sabiendo, ¿ya? La función afín y la función lineal se portan muy bien porque tanto su dominio como su recorrido son todos los números reales, y de eso no hay ninguna duda. Ya. Dudas, consultas, hasta ahí. Llegó el Vicente, hola Vicente. ¿Dudas? Si no, le sigo. Ya, me imagino que es un sí, que está todo bien. Acá, ¿qué función es? ¿Cuál es? Ya, o público, ¿qué función es? ¿Cuadrática? Cuadrática. O la tradicional parábola. Ya. Función cuadrática. Entonces, nuevamente vamos a usar la misma técnica. La misma. Entonces, los perros, por favor, silencio. Ya, entonces, el dominio dijimos que eran con líneas verticales. ¿Funcionará acá? Veamos, pues. Digamos que yo estoy viendo el cero y el cero hago esta línea vertical y llegó acá. Parece que sirve. Muy bien. El uno, línea vertical, también. El 2, también. El 3, aunque poquito, pero tiene, también. El 4, el 4 está arriba. Diferente, pero tiene. El menos uno, línea, 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 corte. Menos 2, también. Menos 3, también. Menos 4, arriba. Menos 5, arriba. ¿Ya? Bueno, acá yo les coloqué un pedacito, pero estas, ustedes saben de que son infinitas. Siguen para arriba y siguen para arriba. ¿Ya? Entonces, pregunta, chiquillos, ¿qué sugiere esto? ¿El dominio quiénes van a ser? Todos los reales. Ya parece canción esto, po. El dominio de esta función cuadrática también son todos los números reales, que no les quede duda de eso, ¿ya? A veces puede estar más a la izquierda, más a la derecha, pero siguen siendo todos los números reales, ya tengan bien clarito esa idea. Perfecto, muy bien. Analicemos ahora el recorrido. Entonces vamos haciendo ahora líneas horizontales. El 6 de hecho tiene dos cortes. El 5 también, el 3 también, el uno también, el cero también tiene, el menos uno corte, menos 2 también, menos 3 también, el menos 4 ahí mismo, pero tiene. Y acá, menos 5, ¿qué pasó? Y el menos 6, el menos 7 y el menos 8 y así. ¿Qué sugiere eso? ¿Qué le sugiere? ¿Qué piensan? Que no son todos. En este caso no son todos, ¿ya? Y el dibujo los está delatando, ¿ya? Entonces, como no son todos, nosotros tenemos que describirlo de alguna forma.
¿Ya? Entonces, si te das cuenta, no, todo esto sirve cuando nosotros estamos en el -4. -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente. Entonces, ¿desde qué número esto empieza a funcionar? Desde el -4. Listo. Ya. Eso, ¿cómo se escribe? De la siguiente forma, chiquillos. Nosotros vamos a escribir así el recorrido. Vamos a decir X existente en los números reales, ¿ya? Pero el X existe, y acá acuérdense de esto, desde el -4 hasta el infinito positivo. Esa notación tienen que recordarla porque la trabajamos harto, ¿ya? Y lo que está en el dibujo está justamente escrito en esa parte que escribí yo. Porque la Vale dijo que desde el -4 hacia adelante, y desde el -4 hacia adelante, específicamente, es justamente esto que escribí yo. ¿Sí o no? ¿Se va entendiendo la idea de esto? ¿Público? Ya, pues dígame algo, pues. La Vale también me está hablando Sí, algo. profesor, Uy, gracias. aquí estoy. Perdón, tenía problemas con el micrófono. Ya. ¿Dudas, consultas hasta acá, Fernanda, Javi, Vicente, algo? Aquí, si yo tengo que escribir una conclusión de esto, mi nube, el dominio de una función cuadrática, eso chiquillos, ninguna duda, siempre van a ser todos los números reales. Así que el dominio de una función cuadrática siempre son todos los números reales. ¿Ya? Sin embargo, no voy a escribir nada más porque no me quiero casar con nada de esto. Porque si yo digo algo del recorrido, me estaría como muy comprometiendo a algo que yo no voy a poder cumplir, po. ¿Por qué? Porque el recorrido va a ir cambiando siempre. En las funciones cuadráticas, lo único que tú tienes seguro es el dominio. El recorrido no es así. Vamos a tener que analizarlo en cada momento. ¿Ya? ¿Me captan? ¿Me siguen? ¿Lo anotaron en algún lado? Ya. Sigo. Fíjate, acá tengo otra función cuadrática. ¿Ya? Otra función cuadrática. Entonces vamos a hacer la misma técnica. Vamos con el amarillo primero. Entonces, el 2, ¿lo uso? Sí, lo uso. El 3, también. El 4, también. El 5, también. El 6 está como por acá abajo, pero está. El 7 también está acá abajo, pero está. El 1 está. El 0 está. El -1 también. -2 está acá abajo, está. -3 y así sucesivamente. Entonces pregunta, ¿qué sugiere esto? ¿Cuál es el dominio? Todos los reales. Todos los reales, pues. Si lo acabamos de decir, pues chiquillos, acá está escrito. Aquí está en mi nube. Hagámosle zoom. Ahí está, pues. El dominio de una función cuadrática siempre son todos los números reales. Entonces, desde ahora en adelante, ya no es necesario estar haciendo rayitas para decir que el dominio de una función cuadrática son todos los números reales. ¿Ya? Listo. Entonces, dijimos que ahora el recorrido es el problema. Recorrido, entonces, vamos. El 6, ¿me sirve? Nones.
El 5, tampoco. El 4, tampoco. El 1, tampoco. El 0, tampoco. El -1, tampoco. El -2. Ah, parece que este sí. El -3, se queda ahí mismo, sirve. El -4 tiene. El -5 tiene. Recuerda ahí, tenemos incluso dos cortes. El -6 tiene. -7 tiene. -8, -9 y así sucesivamente. Listo. Entonces, ¿quién es el recorrido? Desde el -2 a los negativos. Ya. Eso significa que nosotros vamos a escribir de esta forma: x existente en los reales, coma, con x existente desde el -2, incluyendo, perdón, me equivoqué ahí, abierto, infinito negativo, -2. Uy, anda el vendedor de fruta ahora. Uy, ¿qué más queda? Que hay una pelea de gatos. Ya. ¿Me entienden, chiquillos? ¿Se va haciendo más fácil ahora? Yo estoy seguro que algo les va a salir de esto en la prueba. Algo. Aunque sea uno. Entonces, la herramienta es bien simple, po. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Público? Oye, que tan silencioso. ¿O seré muy quejón yo? ¿Qué piensan? Muchas vacaciones. ¿De quién? ¿Mía? No, mía. Ah, Ah, ya. ¿Dudas, consultas de esto? no, profesor. Ya. Básicamente es como ver las coordenadas y esos son los que están dentro. Claro, básicamente eso, sí. Bien ahí. Perfecto. ¿Ya? Ya, entonces no voy a escribir nube porque es la misma que la anterior. Ya. Seguimos. Esto es, ¿qué tipo de función es? ¿Qué cosa es esto? Y no se acuerdan. No sé. Es un tallarín. Es como un monito. Ahí que está Como- diciendo. Sí. ¿No recuerdan? No. No. Ya, a lo mejor se perdieron ese capítulo de la temporada 3 de temporada 4, perdón, ¿Cuánta temporada hay? son 4. Pensé que íbamos por la 10ª. Estoy Ustedes están en confundido. la temporada 4. Están terminando el capítulo de la No, última temporada. Stranger Things. ¿Ah, qué? Esta es la función potencia, chiquillos, por si alguno no la recuerda. Y la función potencia, no sé quién habrá estado en esa clase, la Fernanda a lo mejor o la Vale y la Javiera, era cuando yo les coloqué varios dibujos, hartos dibujos, y la empezamos a analizar una por una. Y empezamos a escribir características, por ejemplo. Entonces, la función potencia tiene ese pero, que tiene como 8 dibujos diferentes, ¿ya? Pero más o menos debieran empezar a reconocerla. Esto es una función potencia. Y una función potencia es de esta forma. Me voy a detener acá para explicar un poco, ¿ya? Porque si no, no van a cachar ni una. Eso es una función potencia. No sé, por ejemplo, voy a inventar una. 2x elevado a 3. Esa es una escritura tradicional de una función potencia. Entonces, esta función potencia tiene, como dije antes, tiene varios peros, porque su figura va a depender de ese número y de ese número, del A y del N, porque son números. El A veces puede ser positivo o puede ser negativo, y el N a veces puede ser un número par o un número impar, y más encima a veces positivo y negativo. Entonces tenemos combinación como para todos, hay para todos los gustos. Este dibujo en particular es cuando el A es positivo
y cuando el n es un número impar. Si están colgados, entonces tienen que ver el capítulo anterior. Esto es un tráiler nomás, ya. Pero vamos a usar la misma técnica. Lo mismo, lo mismo. Entonces vamos a pintar. El 3 tiene cortes, línea, 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 corte. El 2 corte. El 1 corte. El 0 ahí mismo. El -1 chiquitito, pero tiene. -2 corte, corte. El 4 está acá abajo, pero tiene. El 5 está acá abajo, pero tiene. ¿Ya? Uf. Entonces, ¿qué sugiere esto, chiquillos? ¿Cuál es el dominio de esta función potencia? ¿Qué sugiere? Ya, todos están esperando que hable la Valentina. Dale, vale, tú podí. Ya, pues si tengo 6 estudiantes, pues. Colóquenlo en el chat por último. No es que yo tenga una lista acá donde yo voy escribiendo cada uno lo que hablan, para nada. No, Acabo de escuchar También la son vista, todos los pues. reales. también, pues. Ya. En este caso, para este dibujo también son todos los números reales. Pero yo no me voy a casar nuevamente porque depende mucho el dibujo, po. Entonces, para esta función potencia y para esta combinación y para este dibujo, claro, el dominio son todos los números reales. Después, vamos con las líneas horizontales. Entonces dijimos ya, el 6 tiene, el 5 también, el 4 no, el 3 tiene, el 2 también, el 0 ahí mismo, pero tiene. El -1 corte, 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 y así sucesivamente. ¿Qué sugiere esto? Parece una línea de ADN. ¿Cómo se llamaban los conectores de la línea esta de ADN? ¿Cómo se llamaban? O los 4 tipos de ¿Por uniones qué que quiere, existían. por qué quiere que hablemos de los... Pero está hablando de puente de hidrógeno, de la adenina, tinina, citosina y guanina. Eran esos Muy cuatro. bien, justamente a eso me refería. Que no sé cuál de los dos. Sí, Pero bien ahí, esa ya. sí sabía más Salieron, por todo eso. salieron, salieron triunfantes. Ya. Oh, Pero volvamos acá. Entonces, el recorrido. ¿Quiénes son? Ya, pues vamos. no sé, y hablé de biología, que alguien se encargue de matemáticas. Ahí me Ay, llegué. ya, pues. Fernanda, ayúdame, por favor. ¿Me escribió algo o no? ¿Alguien? Ahí está, pues, el Vicente. Invocamos al Vicente. También son todos los números reales, ¿ya? Pero insisto, para este dibujo yo no voy a extender o voy a decir algo tan como propiedad porque acá depende mucho, ¿ya? Para este dibujo y este en particular es eso. Vamos con esta. Esta sí que es rara, po, ¿ya? Sin embargo, esto sigue siendo una función potencia, ¿ya? Este es otro tipo de función potencia, ¿ya? Entonces dijimos que una función potencia son tradicionalmente con esta forma, ¿ya? Sin embargo, esta combinación, chiquillos, lo que nosotros tenemos es que el A es mayor que cero, o sea, un número positivo, y el N es un impar, pero negativo. Entonces, por ejemplo, podría ser una función f de x igual, no sé, 2x elevado a -3. Si ustedes tienen un programa o el GeoGebra, por ejemplo, y grafican esta función,
se darían cuenta de que el dibujo les saldría algo parecido como esto. ¿Ya? Ya, pero acá no es tan relevante eso. Lo relevante es ver si cumple o no cumple. ¿Ya? Entonces, vamos con la haciendo líneas. El 5 tiene cortes, sí. El 6 también. El 4 también. El 3 también. El 2 también. El 1 también. Este de acá, el 0,5 también. El 0,01 también. Ya. ¿El menos 6 tiene? Sí. El menos 5 también. El menos 4, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0,5, el 0,01. ¿Se dan cuenta por qué estoy haciendo esto? ¿Hablé algo del cero o no? ¿El cero tendrá algún corte acá? Según lo que estamos mirando, ¿no? ¿Qué les No. sugiere? No, ¿saben? Chiquillos, recuerden esta gráfica. Cuando sean como de esta forma y como que le hacen el quita al cero, porque chiquillos, si nosotros, insisto, si tuviéramos un programa, esta gráfica continúa para arriba, pero se acerca al cero, pero nunca lo toca. Nunca, de hecho podría apostar mi vida. No lo hace, ¿ya? Lo mismo pasa acá abajo. Este se acerca mucho al cero, pero no lo corta, o sea, no lo traspasa. ¿Y eso por qué pasa? Porque hay un único número que tiene un detalle, y ese caso es este número, el cero, ¿ya? Entonces, el dominio de esta función, ¿quién sería? ¿Cómo lo escribo? Todos los números reales excepto el cero. Muy bien. Entonces acá nosotros vamos a escribir todos los reales menos el cero. Así se hace, ¿ya? Ok, ya. Veamos el recorrido, a ver qué pasa. Entonces, el 6 de arriba tiene corte, sí. El 5 también. El 4, el 3, el 2, el 1. ¿El cero tendrá o no? ¿Qué sugieren? Pasa lo mismo que con el dominio. Pasa lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Pasa de que esta línea se sigue acercando para acá, pero nunca la va a tocar, ¿ya? La va a mirar, pero no la va a tocar. Este de acá, lo mismo. Entonces, tal como dijiste tú, acá pasa la misma historia. El recorrido para esta función también van a ser todos los números reales menos el cero, ¿ya? Ahora, la respuesta, ¿por qué pasa esto? Por esto mismo, fíjate, atención a esto. Esa es mi función. La gráfica estoy seguro que es de esta forma. Entonces, ¿por qué el dominio, o sea, el número que yo evalúo acá en la X, pueden ser cualquier número menos el cero? Porque pasaría lo siguiente, si yo reemplazo el cero, digo, pues qué bien, pues entonces coloco 2 por 0 elevado a menos 3. Muy lindo, muy bonito, ¿ya? Pregunta, ¿qué se hace cuando tienes un exponente negativo? ¿Se calcula así como está o se hace algo? En las potencias, cuando tú tienes un exponente negativo, ¿qué se hace? El perro, por favor. ¿Qué se hace cuando tengo un exponente negativo en una potencia? No me digan que no se acuerdan, por favor. ¿Qué pasa cuando tengo una potencia con exponente negativo? ¿Cómo se calcula eso?
Se invierte Se invierte, po, ¿ya? ¿Qué se hace? Entonces se coloca el 2 recuerda, se colocaba un 1 y abajo la potencia, pero con el exponente positivo ahora. Ya. ¿Cuánto es 0 elevado a 3? Eso es 1 partido en 0. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Y cuánto es 1 partido en 0? no se puede. No se puede, po. Entonces ahí está la respuesta, po. Por eso que acá son todos los números reales salvo el 0, porque el 0 tiene este detallazo. ¿Ya? Listo. Con eso terminamos hoy día. ¿Cómo quedaron? ¿Se entendió la cosa, la idea?